Empezamos a recorrer la última hora de nuestro programa de hoy. Hoy se va a presentar en ATE a las 6:30 de la tarde, nos lo dicen nuestros queridos amigos los excombatientes de Malvinas, Fito Joyhofer y toda la banda. Gauchos de Malvinas. Gauchos de Malvinas es un libro que ha escrito Marcelo Becachesi. Él me va a decir si lo digo bien. Está Marcelo en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Claudio Cherepe es mi nombre. Te saludo desde Radio 10 Santa Fe. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿dije bien Becachese así Sí, en realidad sí, es Beccacetti en italiano, pero Beccaceci me dice todo el mundo, así Ahí que... va, ahí va. Bueno, Marcelo, vas a estar hoy aquí, no sé si llegaste a Santa Fe o estás viniendo. Queríamos saber qué es Gauchos de Malvinas. Sí, mira, estoy en Santa Fe, y estoy muy contento de estar aquí porque he estado presentando este libro en la provincia, en Venado Tuerto, en el año pasado, pero mi objetivo era venir aquí a la ciudad de Santa Fe, donde trabaja muy bien el Centro de Excombatientes, y ellos también hacía tiempo que querían que viniera. Es un libro que ya se ha presentado en su momento en la Feria del Libro en Buenos Aires, en distintos lugares del país, pero estoy con mucha expectativa respecto a esta tarde, porque bueno, es un libro basado en la historia de nuestros gauchos, nuestros paisanos en las islas, una historia bastante desconocida. Incluso cuando salió el libro, los medios nacionales hicieron eco, La Nación, Clarín, Infobae, porque es un aporte histórico que tuve el gusto de realizar a través del libro, un aspecto de la historia que es muy desconocida y que tiene que ver con 50 años de presencia de gauchos argentinos allí en las Islas Malvinas, ¿no? Ujú. A ver, spoileanos un poco, ¿cómo fue eso de... Primero, ¿cómo diste con este hecho de que antes hubo gauchos en Malvinas? Y spoileanos un poco el libro. Sí, mira, en el año 82 yo era soldado, no me tocó ir a las islas por una diferencia de pocos días, terminó antes de que nosotros viajáramos, y la vida me llevó años más tarde a llegar a las islas con un barco. Yo soy veterinario, me dediqué siempre al tema de medio ambiente y de fauna, y viajaba mucho por Patagonia, Tierra del Fuego. En un momento iba con un grupo de turistas a la Antártida como guía de expedición, y en ese viaje me ofrecieron ir a Georgias del Sur, y luego a Malvinas, así que conocí las islas y tuve la oportunidad de entrar en un momento, unas horas libres que tenía ahí en Puerto Argentino, un pequeño museo que tienen allí, y me llamó mucho la atención un dibujo que vi en una vitrina donde había un gaucho pasándole el mate a otro. Conseguí un folletito que estaba ahí, que hablaba un poco sobre la presencia de gauchos en las islas, un tema que es realmente poco conocido. Y lo que más me llamó la atención es justamente la falta de información que hay en Argentina sobre esa presencia de nuestros paisanos allí. Entonces me propuse investigar de dónde había salido ese dibujo, y también hacer una investigación en el Archivo General de la Nación para tratar de tener a mano la historia personal de esta gente que viajó y pasó años de su vida allí en las islas, ¿no? Ya desde el momento en que fue Pernet, en 1824, hasta 1880 hubo gauchos, te diría entre 50 y 60 años, algo realmente histórico, y creo que va a despertar el interés de la gente de campo, de Ujú. los veteranos, de los historiadores, de los estudiantes, gente que se dedica a la historia, porque es algo bastante novedoso. Y la verdad que este aporte, no solo de la investigación histórica, sino también de estos dibujos, va a revivir un poco la vida de estos gauchos. Ujú. Finalmente di con esa colección que te comentaba, me llevó 10 años encontrar a los propietarios de esos dibujos, y para mi sorpresa era una familia que vive en Buenos Aires y que lo tiene como una herencia, porque son descendientes de un muchacho de 22, 23 años que estuvo en las islas en 1852 y retrató, por suerte, a nuestros gauchos, que es el único documento que existe en la actualidad a color, donde podemos ver cómo eran las tareas en ese ámbito rural. Ujú. Esa es la tapa del libro que ahora nosotros la estamos viendo en Exacto. nuestro Sí, canal de sí, esa es YouTube. una de estas acuarelas que se realizaron en 1852. Pero hay muchas escenas que las voy a compartir esta tarde para los que se arrimen a ver la conferencia. Marcelo, ¿y los gauchos son pre-Bernet? O sea, antes del gobernador Bernet van los gauchos a Malvinas. No, vos sabés que, bueno, en un momento, antes de que fuera Bernet, como sabemos, durante la época de los españoles, había una guarnición militar española
ellos mencionan en algunos documentos el tema del ganado, porque hay que recordar que antes de los españoles habían llegado los franceses que estuvieron ahí asentados, de ahí viene el nombre de Malvinas, porque eran del puerto de Saint Malo. Ujú. Entonces esa colonia francesa, que duró muy poquito, 1 año y medio, 2 años, llevó ganado. Y después los españoles, cuando toman posesión, recordemos que en esa época tanto el rey de España como el rey de Francia eran primos. Entonces España reclama con justo derecho las islas porque decían, bueno, estos franceses aquí no tienen nada que hacer, son territorios españoles. Los franceses aceptan eso, incluso hasta reciben una indemnización en dinero por los gastos que habían tenido. Ahí toma posesión España y ellos se encargan de cuidar ese ganado. Y en algún momento mencionan algún que otro peón, pero no con la palabra gaucho. En realidad, incluso hasta la Claro. palabra gaucho todavía no existía, ¿no? Tiene un origen de 1800 en adelante. Y sí, Bernet lleva los primeros gauchos en 1824, 1825. En 1811 ya se habían ido los españoles de las islas, por lo tanto, las islas están absolutamente deshabitadas desde 1811 hasta el 24-25, que empiezan a llegar los gauchos nuestros y se empiezan a sentar a estar ahí como una población civil, ¿no? Eh, y con los hábitos de nuestros gauchos pampeanos, me decías que te encontraste con la imagen del mate. Bueno, vos sabés que una cosa interesante de ver es la vestimenta de ellos, las costumbres. Había miles y miles de cabezas de ganado y eran necesarios gauchos que supieran manejar ese ganado cimarrón. Estaba la raza criolla argentina, animales muy grandes, toros muy grandes, y imagínate que estaban todos sueltos encima en un suelo de turbera. Los gauchos tenían que estar muy bien adaptados y ser muy, muy hábiles en la doma, no solo del ganado vacuno, sino también de caballos salvajes que había ahí, que eran Ujú. fundamentales para poder luego ir a buscar tropas enteras. Entonces, la vestimenta un poco estaba acorde a ese tiempo, esas condiciones climáticas y las costumbres también. Son gauchos que en muchos casos habían ido del litoral, hay gauchos santavecinos, entrerrianos, de Buenos Aires, algunos de la Patagonia, muchos volvieron al continente luego de trabajar allá en las islas y también muchos siguieron yendo incluso después que los ingleses tomaron posesión de las islas porque los ingleses se dieron cuenta de que no había nadie preparado para poder capturar ese ganado que fue la base económica de las Islas Malvinas durante 50 años, ¿no? El ingreso proveniente de la venta de cueros, de carne a las tripulaciones de los barcos balleneros y loberos que iban por la zona, y sin los gauchos es imposible sostener la economía de las islas. ¿Y cómo se produce el fin entonces? El fin se produce porque los mismos ingleses empiezan a darse cuenta que necesitaban poblar con ganado ovino, con La ovejas, oveja. y entonces los empiezan a traer gente de Escocia, de Irlanda, y empiezan a desplazar el ganado vacuno. Incluso se hacían campañas en las últimas épocas, 1870, 1880, se hacían campañas para erradicar a estos animales con fusiles, con armas de fuego, para darle lugar a las ovejas. Entonces los gauchos que quedaron, terminaron desapareciendo, te diría en 1880, una cosa así. Incluso la profesión de gaucho, que era una profesión conocida en las islas, que incluso se los mencionaba con esa palabra, termina de registrarse en los censos poblacionales que se hacían en el lugar, ya en más o menos en esa época, en 1880. Pero es un montón de años, más Muchísimo, de sí. 70. Sí, sí, tal cual. Después hubo una oleada muy importante de gauchos uruguayos. Por eso ustedes habrán Claro, visto o por eso escuchado Uruguay por alguna ahí vez que dice, ellos reivindican claro. también, medio en broma, medio en serio, como que las Malvinas son Sí. uruguayas, porque en realidad muchos habitantes venían del Uruguay, ¿no? Embarcaban, después del conflicto que hubo con Inglaterra en 1833, la mayoría de los gauchos se embarcaban en el puerto de Montevideo, pero siempre hubo argentinos mezclados con los uruguayos que iban a trabajar allá. Ujú. Marcelo, y además de esa familia que te dio vestigios y pruebas del paso de los gauchos argentinos por Malvinas, ¿tuviste la posibilidad de encontrar a otra descendencia de argentinos cuyos antepasados pudieran haber estado ahí? No, vos es que no, me pasó en las islas, sí, de detectar gauchos que lamentablemente fallecieron allí, que nunca tuvieron la posibilidad de regresar a Argentina, y es un poco un tema que me interesa mucho mantener vivo en la actualidad, porque son tumbas que, como yo digo, olvidadas, ¿no? Y vidas olvidadas, que en algún momento merecen por lo menos llevar una placa de reconocimiento,
¿no? De Argentina, ¿no? Hacia ellos. Bueno, entonces está buenísimo que se den una vuelta los santafesinos hoy a la tardecita por ATE para ver la presentación de este libro, porque se ha escrito mucho sobre Malvinas, pero uno tiene la sensación de que esto no, esto es la primera vez, es toda una revelación. No sé si te ha pasado que has ido a algún lugar y alguien te ha dicho, yo sabía esto. No, vos sabés que es algo que te diría que el 90% de los argentinos desconocen, es una historia prácticamente desconocida para la mayoría, y creo que es momento también, es un momento oportuno para revisar la historia, Claro. ¿no? Estamos por ahí muy enfrascados en el conflicto del 82, todos los libros que han salido de Malvinas en los últimos 40 años son sobre la guerra, prácticamente ninguno sobre la historia y volver a los orígenes, las raíces y ver nuestra herencia, que de hecho existe en las islas. Vos vas hoy en día y hay una cantidad de indicios de la presencia de gauchos, hay corrales de piedra y de turba construidos por gauchos nuestros que todavía están ahí en las islas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Tuviste la oportunidad de ir aquella vez y volviste después a las islas? Sí, volví un par de veces más y bueno, me sirvió para constatar en el terreno, sobre todo en el ámbito rural, la influencia que incluso hay parajes y lugares con nombres en español, que todavía están ahí, la cartografía incluye nombres puestos por gauchos, así que todavía hay una herencia que tenemos que reivindicar. ¿Y los ingleses, los kelpers, son apegados a historiar un poco o prefieren gambetear? Mira, cuando yo saqué el libro, me acuerdo que en las redes sociales aparecieron kelpers ahí diciendo que era información falsa. Es absurdo porque yo les recomendaba, váyanse hasta el museo, que hay unos dibujitos y se van a dar cuenta que lo que yo digo es cierto. Pero ellos tratan un poco de ocultar toda esa presencia. De hecho, hay un argumento diplomático que es uno de los más fuertes que Inglaterra siempre menciona y tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, en Argentina decimos que efectivamente en 1833 había una población civil que Ujú. casualmente el 90% estaba constituida por nuestros gauchos. Los ingleses dicen que no había una población civil asentada, que cuando ellos llegaron desplazaron a una guarnición militar que estaba ahí, que era de Argentina, que había sido enviada hacía poquitos meses, pero de hecho cuando vuelven los militares nuestros, que era una pequeña guarnición, se quedan los gauchos ahí, o sea que esa población argentina siguió estando y no es cierto que no vivía nadie ni que se habían ido todos después de la ocupación inglesa, ¿no? Marcelo, te agradecemos un montón toda esta data que no teníamos y que nos apasiona. Y ahora sí, no spoileamos más, que vayan hoy a las 6:30 ahí a la sede de ATE en San Luis 2854, la presentación de Gauchos de Malvinas, de tu libro. Sí, sí, los esperamos para que puedan conocer de primera mano a los que dejaron los huesos allá, como yo siempre digo, que no eran soldados, pero estuvieron ciento y pico de años antes y bueno, algunos tuvieron la suerte de regresar, otros han quedado allá esperando que se conozcan sus historias, ¿no? Abrazo grande, amigo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, Marcelo Becachesi es el autor de Gauchos de Malvinas, esta historia que por lo menos nosotros desconocíamos, la presencia de los gauchos argentinos en las islas, inclusive mucho antes de la llegada del gobernador Bernet. Hoy se presenta a las 6:30 ahí en ATE. Esto está organizado por el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas y por el Instituto Lopesiano. Está bueno, ¿eh? La verdad que está muy bueno.